Estás escuchando Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca, con Andrea Ocampo y Lisette Fosa. Hola a todas las, los y les piti que nos acompañan en este segundo capítulo de Cortas de Vista o Short-Sighted, según su subtitulado favorito. Hoy en nuestro podcast, que solo ve de cerca, nos encontramos nuevamente junto a Lisette Fosa, coleccionista de suculentas y aficionada a videos de monos y orangutanes, para comentar junto a ustedes sobre un clásico de clásicos. De hecho, es tan clásico que casi se me va en collera. Drácula de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford Coppola. Muy bien, ¿cómo estás, Andrea? Estoy asustada con este capítulo. Te asustaste con Drácula, eso es lo que pasa. Me asusté con... Mira, la verdad es que verlo de noche tampoco es como tan bacán. No. Porque yo soy súper... no veo películas como de suspenso ni de terror. ¿Ah, sí? Ah, pero no me lo habías dicho antes de pero empezar. es porque tengo una mentalidad infantil, o sea, como una especie de nerviosismo a flor de piel que yo creo que desde que vi la película he dormido un poco menos. Ah, chuta. Y como estoy preparándome para este capítulo, como que todas las noches veía un video o terminaba de ver la película, no sé, vi la película 2 veces. Eso no quiere decir que la domine totalmente, porque además es una película que dura más de 2 horas. Dura 2 horas la versión como oficial y la versión extendida dura 147 minutos. Ya. Yo creo que tuviste la extendida. Sí, o sea, yo vi la que está en YouTube. Pasando el dato al tiro, está en YouTube. Está en YouTube para que la vean. Y vi esa que está, hay una que está como traducida a Latinoamérica. Ya, sí. Y después también la vi... la vi 2 veces por YouTube. Y la otra era subtitulada. Ya. Y entendí cosas distintas en las 2 películas. Ah, pero bien, es la riqueza del cine, para mí. Sí. El subtitulado latinoamericano explica como las cosas que dice en otro idioma que no es el inglés, ¿cachai? Que es como rumano. Es rumano. Rumano antiguo, ponte tú, ¿cachai? No sé, porque todavía no sé tanto rumano para diferenciar el nuevo del antiguo. Pero yo me imagino, porque por la época es un poco... No, pero sí, el rumano, sí. Bueno, sí, esta película a mí me encanta. Yo la he visto, yo creo que unas 7, 8 veces. Ah, caleta, ya. Sí, me gusta mucho. Ya. Y elegimos esta película porque primero es un clásico, está en YouTube, facilita una serie de factores para que la vean. Y además, bueno, es entretenida, no se van a aburrir. Sí, no se van a aburrir. Y además que siento que es actual en el sentido de que es un clásico, por lo tanto como que es capaz de interpelar a muchas generaciones, porque además es una historia, bueno, es un libro, es una narración que además se remonta a la historia universal, como la que te enseñan en el colegio. Entonces como que ya tenéis más o menos, bueno, para quienes se acuerdan, yo tuve que recordar cosas. Como las cruzadas, ¿no? Claro. El Imperio Turco Otomano, todas esas cosas así todo como tipo sexto básico. Materia octavo, claro. Que va en la PSU, bueno, claro. Ahora PTU se llama. PTU. Oye, pero qué distinto hubiera sido la enseñanza básica si nos hubieran mostrado Drácula y no hubieran después hablado del Imperio Turco Otomano y todas las weas. Mucho más entretenido, sí. O sea, un contexto por último estético, visual de cómo eran las cuestiones, ¿cachai? Como por qué. Sí, a mí me gusta el tema. Sí, además más entretenido porque te deja la duda, chupaba sangre o no, ¿cachai? Bueno, la historia de Drácula, bueno, entremos a la sinopsis, ¿te parece? Vale. Un conde de apellido Drácula, Black, se llama Black Drácula, el personaje real que existió. Viaja a Londres en busca... Miedo. Sí, existió. A mí no va a poder dormir de nuevo. Viaja a Londres en busca de una mujer a la que siempre amó, ¿no? Que es Mina. El profesor y científico Van Helsing, más un grupo de valientes hombres, trata de detener a Drácula, un maligno vampiro, el padre quizá de los vampiros, con poderes sobrenaturales sobre los animales, las mareas, el clima y el deseo de las mujeres, que mejor poder no puede haber. Buscarán echando mano a ajos, círculos de fuego, crucifijos de metal, madera, hostias, biblias, estacas,
todo lo que podía usar una monja con una maleta, ¿no? Para acabar con Drácula antes de que su sed de sangre consuma toda la ciudad. Pero efectivamente creo que es una buena sinopsis, pero el objetivo inicial, que es lo que dice la sinopsis al inicio, lo que estábamos recién escuchando, es que él va a buscar primero a su amada. Entre medio tiene que sobrevivir tomando sangre humana, ¿no? Y teniendo como unas especies de esclavas o esclavos medio zombies que él manipula. Pero su objetivo siempre es Mina, que es esta chica que nunca te aclaran en la película, pero te dan a entender que es una especie como de reencarnación de quien fue el amor de su vida. Sí. Y que murió en brazos de Drácula. Y Drácula, en medio de la película, y te muestran los recuerdos de él, Drácula está como, en el fondo está como maldito. Es un ser maldito, más que un monstruo, como es un Frankenstein y todos los personajes que habíamos hablado antes. Es una persona que se enoja con Dios, que pelea con Dios. Sí. Es muy interesante. Se revela. Se revela, es como Lucifer, ¿no? Como un ángel caído, un hombre que tenía mucha fe y peleaba por Dios, hasta que Dios le quita lo más valioso de su vida, que era su mujer, su pareja. Y en ese momento él se revela ante Dios y decide transformarse en una especie como de monstruo, de maldito, y hasta esperar a que volver a ver a su amada y que la vuelve a ver por cosas del destino, que ahí empieza la película, la vuelve a ver y ya cuando la reconoce no hay salida. Y creo que una de las cosas interesantes de la película es que siempre te deja la duda de si realmente el personaje de Mina, que lo hace Winona Ryder, una hermosa Winona Ryder, muy joven, bueno, ella siempre fue muy talentosa. Te deja la duda si es que era Mina o no, ¿no? Como nunca te aclara eso, ni la película nunca te lo dice. Y lo otro es si ella lo ama o no. Tampoco uno no sabe. Al final te dan a entender que sí, pero uno no sabe realmente si es como compasión o amor lo que ella siente. O deseo también, en algún punto. Claro, también ella empieza a sentir cosas distintas. Pero no sabemos si son los poderes de él. Claro. O si realmente a ella le gusta a él. Es todo como... es interesante cómo juega con eso, nunca lo aclara. Sí. Ahora, a mí me impresionó, así como comentarios generales, primero la cantidad de cosas que dominaba y de situaciones que domina un Drácula, ¿no? Drácula, como que tiene poder mental. Sí. Tiene poder sobre los animales y sobre las mujeres, o sea, animales-mujeres, porque están todas dentro del mismo ámbito, ¿cachai? Claro. Pero también manipula hombres, al novio de Mina, a que le hace Keanu Reeves. Ah, Jonathan. También lo manipula. Lo tiene como medio... Claro, pero en algún punto de la narración igual Jonathan se da cuenta de lo que está pasando, y de que lo tiene... Bueno, Keanu Reeves o Jonathan... Es un abogado que trabaja en una firma de propiedades de Londres, firma con la cual este gallo, el conde Drácula, ha hecho un negocio y necesitan ir a sacarle la firma. Pero resulta que antes de Jonathan mandaron a un abogado, a otro gallo, pero este gallo desaparece, pero vuelve a Londres demente y lo encierran en el manicomio de la ciudad, ¿cachai? Entonces va Keanu Reeves, va Jonathan a donde su jefe... Va Neo de Matrix. va a donde su jefe porque el jefe le encomienda ir a terminar el negocio, ¿cachai? Claro, a Rumania, ¿no? Claro, y además le dice como si tú quieres estar seguro en esta empresa, en nuestra firma, traducción latinoamericana, tienes que hacer este trabajo y luego ya todo viene. Además que justo 2 segundos antes nos habían contado que él ya se quería casar con la Mina, que vendría siendo... Se llama Mina, no es como la Mina. No le decimos Mina nada efectivo. Con Mina, que es la Winona Ryder. Entonces, evidentemente, como él era un abogado que además venía de la clase proletaria y no era como de la aristocracia, tenía que generar lucas para poder comenzar su vida de recién casado. Ahora, ¿por qué hicimos toda esta vuelta? Me perdí. Pero creo que tiene que ver con el poder de... El poder que tenía Drácula. Porque tú decías que tenía poder sobre los animales, las mujeres,
los mares, ¿no? Sí, Las mareas. Tiene un poder como meteorológico. Sí. Como Tormenta de X-Men. la tormenta, el viento, el mar. Ya. Como... Además, de repente, como cuando Jonathan va camino a verlo, como que aparecen los ojos de él en el cielo. Solo los ojos. Y es como, what? Así como... Esto es surrealista. Es como una especie de semidios, ¿no? Sí. 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 Y además que es capaz de es como, pero que tiene un dios limitado igual, porque no es como omnipotente. No. Puede, además, el único modo en que sea eterno es que necesita constantemente estar tomando sangre de otras personas, ¿no? Claro. Y eso igual es una limitante porque además lo expone un montón. En su entorno ya no había nadie, ¿cachai? Claro, Entonces, estaba solo. Cuando lo encuentran está viejo, ¿cachai? Claro, porque había dejado de atacar humanos para... Claro. Entonces necesita esos cuerpos, comillas, nuevos para chupar la sangre, pero además necesita como su tierra, ¿cachai? Como cuando él viaja de Londres, o sea, de Rumania a Londres. Claro, de Transilvania para allá, a Londres, viaja con una cantidad de cajas gigantescas, ¿cachai? De tierra, como de tierra, sí. Porque ahí él se resguarda y como que es capaz de descansar, ponte tú. Y hay algo que aparece que a mí me pareció más evidente en la traducción latinoamericana, y es que cuando él viaja y va en un barco, bueno, y ya sabemos que él domina los mares, como que, o sea, ola tras ola va rejuveneciendo, pero eso es porque ola tras ola se va chupeteando, digamos, a todos los tripulantes del barco, pero eso yo no lo había cachado en la otra traducción, ¿cachai? No se cacha la del español. Sí, incluso me comentaban hace poco un conocido que me recomendó una serie, aquí voy a patinar porque no me acuerdo el nombre, pero me recomendó una serie que trata, porque la película solo te muestra como un poquito del viaje y nada más, y de repente llega y el barco está vacío y solo está Drácula. Sí. Entonces, pero lo que pasa en el camino, que el libro tampoco la onda, es que él se va comiendo a cada uno de los... Es una película de terror tipo... En el fondo ya más clásica tipo... War. Claro, ¿cómo se llama? ¿Scream? Ah, ya. Sí. Casi más o menos lo que pasa ahí en el barco, porque él termina matando a todo el mundo, digamos. Y hay una serie que trata solo de ese lapsus de tiempo, de Drácula en el barco. Oye, me impactó cuando empecé a chusmear, me impactó la cantidad de versiones que tiene esta película, de comentarios, de documentales, Oye, pero es que ya es un delirio, o sea, es como de verdad, es muchísimo, o sea... Sí. Drácula genera, no sé si te pasa, pero Drácula genera una fascinación porque es un personaje interesante. Quizá podemos hablar un poquito sin ánimos de latear de Drácula, porque Drácula es un personaje de terror de la literatura, más de la literatura de terror. Y Bram Stoker no es el primero que toma a Drácula, o sea, existían ciertos mitos de los vampiros, ¿no? Hay gente que la han enterrado antiguamente con estacas y todo eso. Pero hay un escritor, ya me voy a acordar el nombre, lo voy a decir en un ratito, que escribe como la primera novela de un Drácula moderno, de un vampiro moderno, y se inspira en... Buffy Cazavampiros. No, y se inspira en otro escritor, digamos, que se habían peleado y se habían peleado y el otro era básicamente amiga, y yo creo que aquí te va a hacer mucho sentido, era un maltratador laboral del otro. La que cacha, no cacha. sé por qué. Entonces era como una especie de vampiro de trabajo, ¿no? Como de él. Y él decide, esta víctima de este tipo, liberarse y escribir, digamos. Y al escribir, personifica al vampiro como un hombre muy elegante, pero muy malvado, ¿no? Como claro. muy... O sea, que socialmente se movía bien porque era elegante, era atractivo, era seductor, pero por otro lado era cruel, era déspota, etcétera. Entonces, oye, me suena familiarísimo todo este... Entonces ahí nace el vampiro como moderno, digamos, con esa novela, que ya lo voy a decir porque en este momento no me acuerdo. Pero luego Bram Stoker toma también, poco después hace la novela Drácula, que toma él no al vampiro como común y corriente, sino que como una especie de padre de los vampiros, toma la mitología del conde Vlad III de Valaquia, así se llama el nombre de Transilvania,
vamos a hablar de él, de este interesante personaje. Súper interesante, sí. Y ahí él toma esta historia y la transforma en ficción, lo pone ya en su época, fines del siglo XIX, y hace este libro, que tiene el formato de cartas, de correspondencias, que son distintas cartas que escribe Mina, Jonathan. Creo que Drácula también aparece como escribiendo cartas. Hay varios formatos dentro, al menos de la película, porque están las cartas que le escribe las Mina cartas a Jonathan, aparecen en... y de Jonathan a Mina, claro. Está el diario de vida de Mina, claro. Y además está un doctor que aparece ahí, que es el doctor que atiende en el manicomio y que graba en un gramófono. Ya, que graba a las víctimas, ¿no? Y que además va comentando como día a día lo que pasa, por ejemplo, con un paciente que es con el que comienza la película, ¿no? Que es como que era finalmente este abogado previo a Jonathan, que se vuelve loco, ¿no? Y que empieza a hablarle como al diablo, ponte tú, ¿cachai? Es que el libro, claro, ahí lo que hacen un poco es transformar en audiovisual, que es muy difícil. Ahí está la capacidad de Francis Ford Coppola de poder hacerlo, que es transformar el libro, que son puras cartas al final, en una historia, digamos, coherente como película. Y bueno, y ahí empieza todo el boom de Drácula, porque Drácula es un personaje que se queda en la historia del planeta, digamos. O sea, este vampiro marca a la humanidad en el área como creativa. Y incluso yo te diría que ya es una referencia popular, porque a mí me da un poco me causa gracia cuando la gente habla como de vampiro energético, por ejemplo, de cosas así, o de gente que es mega vampiresca, que te absorbe como la energía. Y eso es un concepto súper nuevo porque viene de esta película y de este vampiro, de este Drácula. Hay muchas versiones de Drácula. Esta es una de las, no últimas, pero una de las mejores catalogadas, que es la de Francis Ford Coppola. Pero Vlad III de Valaquia, que es de Transilvania, que ahora está en Rumania, digamos, fue conocido como Vlad el Empalador, o Vlad Drácula, ¿ya? En rumano. Era príncipe de Valaquia, de una zona de Rumania, del personaje real, entre 1456 y 1462. Estamos hablando... Reciencito. Hace mucho, antes de que llegara Colón a América. Imagínate. Antes del maltrato laboral, amiga. Antes. O sea... Bueno, no podemos decir que era muy buen jefe Vlad, tampoco. No, para nada. Es considerado uno de los gobernantes más importantes de la historia de Valaquia, que es la zona, y también de Rumania. Y este tipo, participó en varias batallas, digamos, y se caracterizaba por empalar a sus enemigos. Empalar es, para los que no saben, es un tipo de tortura, de asesinato, que es enterrar a una persona como en un palo, en el fondo, eso se hacía. Y de ser además muy cruel con sus enemigos. De ahí apareció todo el mito de que este hombre como que podía volver de la muerte, porque él causaba mucho temor, digamos, entre las personas que eran contrarios a él políticamente. Y es ahí donde empieza todo el mito, y después se relaciona con Drácula, con el vampiro, pero al principio era un dictador, en el fondo. Yo había visto una referencia sobre este mismo personaje, y que me parece interesante que además aparezca toda esta información a disposición tan libre como en YouTube o en los blogs o ese tipo de publicaciones. Y es que este tipo, que es el Black Dragon, ¿no? Uh-huh. Que vendría siendo esta persona real, ¿no? Histórica, del que hay antecedentes, viene de una familia que efectivamente compartía esto de la Orden de los Dragones, que era una orden que se dedicaba a defender las fronteras del país, que también en ese momento coincidían con las fronteras religiosas, ¿no? Ellos lo que buscaban era resistirle al avance del imperio musulmán, pues, ¿cachai? Claro. Entonces, parte de toda su simbología tenía que ver con las cruces, lo que además, si tú lo unes como a la visualidad de lo que significa un empalamiento, es muy consistente, por decirlo de alguna manera, esa relación, ¿no? Pero lo interesante era que este tipo era hijo de otro tipo que era aún más terrible que este Black, sino que además había sido alguien que había puesto, que era conocido por ser un traidor, ¿no? Como de que se cambiaba de bando según sus intereses. Y había sido tanto el
el rol protagonista que jugó en un momento en las cruzadas, ¿no? Que puso en jaque, digamos, como la resistencia total del territorio. Y fue castigado, él y su familia y sus hermanos, como que de alguna manera lo hicieron retroceder, por así, y lo humillaron públicamente, y así es como nace este hijo, viendo cómo han hecho sufrir a toda su familia, con una rabia atroz, pero atroz, ¿cachai? Como que hacía que, o sea, por lo bajo, envenenar personas, matarlas, quemarlas, como apenas tuvo un poquito de poder, como que se devolvió toda esa humillación y todas esas vejaciones por las que vio a su familia pasar. Y me parece tremendamente simbólico como todo eso se resignifica y aparece en este personaje de ficción, porque si uno solamente le hiciera caso a lo que uno ve en la película, quedaría como una persona súper enamorada de su esposa y que se vuelve loco de amor, el niño que enloqueció de amor, ya, el guerrero que enloqueció de amor, pero resulta que hay más historia, ¿me entendéis? Como hay un contexto más profundo que es histórico y que además no es que a uno se le ocurra hablar de esta, sino que más bien este personaje está inspirado realmente en este personaje, pues no es algo que apareció, no son los pitufos, digamos. Y ahí uno puede entender todo el contexto de la rabia, ¿no? De la venganza, y además de hacer conjuro, de ser hereje, ¿no? Como de en algún momento luchar por los cristianos, ¿no? Y después como ante esta muerte que él considera injusta, y además el designio que hacen los sacerdotes cuando su esposa lo que pasa es que cuando él va a la guerra, la esposa sabía que él no iba a volver. Empieza así la película. Y cuando él va a la guerra y gana la guerra, los pocos que sobrevivieron volvieron al castillo donde estaba su esposa y le tiraron una flecha con el aviso que decía que su esposa había muerto. Y cuando la Winona Ryder, que en ese momento era la esposa del Drácula, de Drácula, lee esto, se tira por el castillo para abajo. Y así es como ella se suicida. Pero prontamente llega Drácula a la casa, ¿no? Y se encuentra con que ella está muerta y están los sacerdotes al lado. Y los sacerdotes lo que le dicen es que ella ha perdido como toda posibilidad de llegar al cielo porque ha desechado la oportunidad de estar viva. Claro, ¿sí? El pecado del suicidio. Claro, y ahí es en ese momento así es como tú me devuelves que yo haya peleado tu guerra, ¿cachai? Claro. Y ahí es cuando empieza a quedar Lo odia sí. a Dios. Es que eso es ahí es una como reinterpretación de Romeo y Julieta, ¿no? Como estas confusiones que hacen que uno crea que el otro está muerto y ese otro, que es Mina en este caso, decide morir. Que es como Romeo y Julieta, que se envenena de mentira Julieta, Romeo la ve, se envenena de verdad porque piensa que Julieta está muerta y Julieta despierta y chuta, Romeo está muerto, entonces a morir, ¿cachai? Lo hace muy, muy romántico, igual es un poquito como Bram Stoker es posterior a los románticos, como la ola romántica de la literatura. Pero no pensemos en los románticos como Douglas psicoromántico, ¿no es eso? El romántico era más parecido a lo que hoy día podríamos definir como un emo o un gótico, claro, que se iban a los cementerios, siempre sus amores eran imposibles, digamos, muy terribles, con mujeres casadas, con mujeres que estaban a punto de morir, etc. O al revés, hombres como perturbados que terminaban suicidándose. Y ya había pasado, digamos, esa moda de los emo en esta época. Pues, sí. Y Bram Stoker toma un poquito nomás de eso, en el fondo, para hacer una historia de terror, de miedo, pero también con un toque medio romántico, trágico. Pero, claro, eso lo hace muy sexy, creo yo, el personaje de Drácula, porque como no es un monstruo feo, como Frankenstein, sino que es un monstruo atractivo. Y que se va como rejuveneciendo en la medida que va pasando el tiempo, mientras más chupa sangre, además. Claro, ¿no? Claro, o sea, como que en el fondo, más allá de la crueldad y todo, es muy sexy, es muy sexual. Drácula es un personaje muy sexual y yo creo que uno de los fuertes, de hecho, de esta película es que es bien...
explícita. Sí, es explícita y sensual, diría también. O sea, tiene mucho de el cuello, ¿no? Como de imágenes del cuello, de la piel de las mujeres. Y escenas de las mujeres jadeando, de las mujeres deseando que sean tocadas. Orgasmos. Sí. En el fondo es como abarcar un poco una sexualidad femenina, un poco medio tabú, ¿no? A través de este monstruo, de este ser maligno que la seduce, ¿no? Pero también ahí hay algo súper importante, al menos que decir, es que no estamos hablando de una película que abogue por los derechos a la de ningún tipo, ¿me entendís? No, no es esa su intención tampoco. No, tampoco, pero porque hay algo como que cruza, ¿no? La historia completa y que tiene que ver como con la moral de ese tiempo, ¿no? Y es que las mujeres que están más proclives a caer sobre las garras de Drácula son las mujeres deseosas, ¿no? Las mujeres que saben cómo ocupar sus, comillas, armas con los hombres, ¿no? Y ese es el papel que ocupa la amiga de Mina, que es Lucy, y que es, digamos, un hilo narrativo súper importante dentro de toda la historia, porque es también el gatillante de toda la historia de amor, finalmente, ¿no? Y luego de terror, porque es la que cae por primera vez como en las garras de Drácula. De Drácula convertido en lobo, de Drácula convertido en bestia, orangután, no sé qué habrá sido, no sé, ya, es que bueno, era indescriptible, ¿cachai? Como... Claro, era como un monstruo, ¿no? Y es la que le despierta a Mina, que empieza a pensar en sexo, ¿no? Como en algún momento Mina estaba escribiendo una carta en la casa de ella, se fue a quedar con ella mientras estaba Jonathan de viaje, ¿no? Y ve que en el escritorio hay un libro que son las 1001 noches, ¿no? Ilustrado. Entonces con un montón de posiciones sexuales, ella queda así impactada, ¿cachai? Y llega Luz y le dice así como, oye, pero esto lo hice ayer, ¿cachai? Esto es bailar reggaetón, no es de perrear. Sí, pues, y le dice así como, no me digas que tú no has tenido sexo con Jonathan, ¿cachai? Además que ellos se definen como personas adultas a los 20 años, ya están viejas, ellos mismas lo dicen, ¿cachai? Claro. Entonces ella le dice, no, pero es que no todo... como dice que estar en pareja es más que tener sexo, claro, más intimidad. que tener, claro, más que eso, ¿cachai? Entonces ella dice, bueno, ¿qué es? Entonces bien, Lucy nos representa acá. Sí, no, despierta, súper despierta, pero muerta viviente al final. Sí, ella estaba muerta al final, sí, en el fondo como que ya estaba totalmente poseída por Drácula, pero aún así es como más libre, eso era como entretenido además muy, bueno, dije que yo creo que no es casual, ¿no? Como este estereotipo de que además es muy bella y pelirroja, ¿no? Que hay todo un tema con las pelirrojas y sexual, ¿no? Como un fetiche sexual. Entonces, es interesante como ella pasa de ser como la amiga media inocentona, media juguetona, como dices tú, igual era más clever que Mina. Sí. Pero pasa a ser ya una mujer muerta, manipulada, pero fogosa, digamos. Sí, pues y además que se alimenta de niños, porque una vez que ella ya perdió toda su energía vital, porque... es un vampiro más. Sí, pues se convierte en vampiro, es como que los vampiros infectan a vampiros, ¿no? O sea, el vampiro te chupa la sangre y en ese contacto contigo te convierte en vampiro, y si el contacto ha sido suficientemente prolongado contigo, tu cuerpo, no, o sea, por lo que yo entendí, digamos, no logra como volver a limpiar tu sangre, sino que se queda con ese contaminado, ¿no? Claro, como que hay como una especie de rito también en la transformación de vampiro, que nunca queda muy claro en la película, no sé si queda claro en el libro, en verdad, que la analiza Van Helsing, ¿no? Van Helsing además se transforma acá, que es el personaje que hace Anthony Hopkins. Sí. Que es el maestro de los cazavampiros, digamos, de aquí a la eternidad, es como el estereotipo del cazador de vampiros. Y Van Helsing analiza cómo contagia, él da como el dato duro digamos, de toda la... Pero además una persona rayada, o sea, digamos, un científico súper genial, pero loco. Y conservador, en el fondo también, en el fondo como que trata como de proteger el matrimonio de Mina y Jonathan. Pero igual se la agarra. Bueno, claro, igual le da un beso, ¿no? Porque cae medio seducido por ella para que ella quería escapar, digamos, a ver a Drácula. Sí. Extrañísimo su... Es bien interesante eso, porque es débil, po. Es débil ante el sexo, en el fondo. Sí, igual te habla de que los hombres son débiles. Bueno, es una noticia desde esos tiempos.
Ya lo tenía claro, digamos. Son débiles a la sensualidad femenina, digamos, más allá que un estereotipo de sensualidad, es como divertido, digamos. Sí. Igual el personaje de él también es muy... Me recuerda a lo que hablamos la sesión pasada, ¿no? Como el capítulo pasado. Que es como... La terapia anterior. Este personaje científico, genio, loco, ¿no? Como que de alguna manera trae el conocimiento, pero también trae la cuestión enigmática, ¿no? Como ¿por qué hizo esto y por qué no sé? Y él en algún momento dice, porque él además era experto, él había sido profesor de uno de los doctores que pretendían a Lucy, que era la colorina, ¿no? La amiga de Mina. Sí. Entonces cuando se dan cuenta que Lucy está enferma de una cuestión muy rara, que tiene 2 hoyos aquí en el cuello y que en verdad no mejora, quizás dice el doctor, que había sido además su pretendiente, con quien no se iba a casar, o sea, era alguien que además estaba en un juego, en un trío, una cosa extrañísima con esta galla. Quizás tengo que hablarle a Van Helsing. Y va donde Van Helsing, y Van Helsing está hablando así sobre las enfermedades sexuales versus las enfermedades divinas. Una cosa así que tú decís como 3 planetas juntos, una cosa que... Y él tiene un libro donde él va leyendo la historia de este conde Drácula, y él cuenta a lo largo de la película que él ha querido enfrentarse durante muchos momentos a Drácula y encontró que este era el momento, entonces estaba preparadísimo, claro. De repente lo veis con ajo, bueno, después con una Biblia, bueno, con una hostia, bueno, entonces ¿de dónde saca todo esto, cachai? No, es que lleva años preparándose. Años, pues. Mira, yo me siento como Van Helsing, a mí me representa porque yo llevo años preparándome para la revolución con mi bandera roja, ¿me entendí? Pero no ha llegado ese momento. No, pero en cualquier momento. O sea, bueno, eso le decían a Van Helsing, ya estaba viejito. O sea, si Van Helsing tuvo su momento... El mensaje es que no hay que rendirse nunca. ¿Cachai? Que es más fácil que aparezca Drácula que aparezca la revolución. Sí, heavy. Sí, yo, bueno, será, o Drácula... No, pero a mí me gusta... Yo vi esta película muy chiquitita, entonces... Esta película es del año 92 y la dieron, ponte tú, en Canal 13, yo me acuerdo. Censuradísima. Censurada, pero también creo que en TVN después. Pero... igual no era una película... Bueno... Entre paréntesis, mis padres no tenían ni un criterio y me dejaban ver cualquier cosa. Entonces, yo estaba muy chica, digamos, 10 años, y viendo esta película que es sexy, digamos, o sea, no es que el actor que hace de Drácula, que es... se me olvidó el nombre. Gary Oldman. Ya. Gary Oldman. Gary Oldman no es un hombre como atractivo per se, pero es tan sensual y tan romántico, ¿no? Con Mina, que te empieza como a gustar. Y yo, cuando tenía 10 años, digamos, bueno, me movió cosas, digamos. Entonces, me parece muy interesante como esa sensualidad puede despertar de repente con películas y todo eso. Además, una frase romántica, le dice, he viajado océanos de tiempo para encontrarte. Ya, hermoso, igual dice el chico de las poesías. Depende de la traducción igual, porque en la traducción era como he viajado millones de océanos para encontrarte. Igual es raro los millones de océanos, pero era como una cosa así muy extraña, como millones de... Sí, océanos de... No, océanos de tiempo. Océanos de tiempo, sí. Qué lindo eso, porque le da materialidad al tiempo. Un poeta. Y además que la película completa, está cruzada por los elementos, pero principalmente, y uno pensaría que es fuego, porque es el diablo, porque la cuestión... Y no es tan así, es más como lo húmedo, el agua, la sangre... Drácula además llora transparente, ¿no? Y llora varias veces en la película, o sea, es un malo que llora y que además... que es débil. Además él ama a Mina de una manera rebuscada y todo, porque obviamente es como el malo de la película, pero la ama de verdad, la quiere poseer, ¿no? Como que es un amor dominante, tóxico, digamos. Pero está angustiado, en el fondo es como está maldito, está angustiado por ese amor. Igual tiene mucho que ver como... con cuando llora o cuando viaja, como que
todo esto tiene, yo siento que la cuestión meteorológica, así que bueno, el paisaje meteorológico de esto tiene mucho que ver con lo que él está viviendo, ¿no? Claro, la rabia y los truenos y el viento y después la lluvia cuando está en y Rumania, la tormenta. vuelven a Rumania porque él se está debilitando, como contabas tú, spoiler, se está debilitando, entonces tiene que volver y lo va a seguir Van Helsing con todo el grupo, van con Mina. Pero Mina empieza de nuevo a escucharlo. Porque antes, un poco antes, había pasado una escena que es como trascendental, que es básicamente una alegoría al sexo, ¿no? Que él la seduce, él llega a la habitación. Esa escena es súper heavy. Sí, él la toca, ella está como excitada, pero con miedo. Es una mezcla muy rara, porque al principio tiene miedo, pero después le gusta a esta persona. Y es como... Es bien explícita esa parte, porque ahí está desnuda, qué sé yo. Y además ella le exige, no le pide permiso, es como, conviérteme, hazme claro, tuya. Ella en un momento le dice, hazme tuya. Y él, aquí está, yo creo que esa es la pista de toda la película, de que en el fondo ella sí lo quería. Porque él, en vez de, supuestamente está manipulándola, pero él le dice que no. Él dice, no, o sea, tú vas a quedar como maldita, como yo. Algo así le dice, o sea, yo soy un monstruo, qué sé. Y ella le pide que... Y es ahí donde él hace beber su sangre también. Y eso es súper heavy. Y es el pacto de... Sí. Esa es como la transformación de... Es como básicamente una alegoría al sexo, ¿no? Como... Y con todos los fluidos que hay entre medio. No, y además que el vampiro se la chupetea a ella, pero después ella a él. Y eso es... para mí fue bien impactante, porque además hay hartas escenas como de besos y de langueteos que son un poco innecesarias, diría yo, pero no porque me moleste, sino porque tú decís como, se entendió la idea. La idea ya estamos check, pero yo entiendo que estéticamente y visualmente es importante para solamente recalcar ese elemento sexual que siempre está como penalizado en lo moral y también en lo audiovisual, ¿cachai? Quería comentar algo importante que no quiero que se nos vaya el podcast sin decirlo, ¿no? Y es que hay una relación súper importante entre las sombras de Drácula y Drácula en toda la historia. Sí, tienen vidas separadas, están desvinculadas, ¿cachai? Aparece Drácula y la sombra hace otra cosa, ¿cachai? Sí, como las sombras se mueven, un momento está hablando con Jonathan, es cuando al comienzo cuando están en su como palacio. anciano y la sombra... Claro, y en algún momento Jonathan estaba trabajando como en un escritorio, en una mesa. Y antes de que Drácula se dé cuenta de la foto que tiene él de Mina, ¿no? Porque ese es el momento en el que Drácula se da cuenta de que es su amada, ¿no? Claro, que es su amada, o porque se parece mucho a su amada, ¿no? Jonathan le dice que apenas vuelva a Londres se va a casar con ella. Y él lo queda mirando y la sombra va como a ahorcarlo. Hace el gesto de que lo va a matar, ¿cachai? La envidia, ¿no? Como claro. la rabia. O también, por ejemplo, hay escenas en que aparece Drácula de frente y la sombra va caminando hacia Drácula recién, pero va de perfil. O otras en que se va yendo Drácula y la sombra queda entera sobre Jonathan y queda Jonathan en primer plano como con todo el fondo negro, ¿no? Y eso no solamente quiero hablar como en términos visuales, sino en lo que eso significa, porque hay otra película de Drácula que no me acuerdo cuál es el año, qué mal documental que estoy, perdónenme mi idea, pero... ¿Nosferatu? Sí, que es la de blanco y negro, la típica, sí, ¿no? Nosferatu, con este peinado así como que es del expresionismo, ya hablamos del expresionismo alemán, que juega mucho con las sombras y la luz. Sí, y hay una escena también en ese Drácula, y es que Drácula aparece frente a un espejo. 1922, Ya, bueno, igual harto rato antes de esta. Sí. Y Drácula pasa por frente o hay un espejo detrás de él, pero el espejo refleja a todo el mundo salvo a Drácula, ¿cachai? Porque él no tiene reflejo, ¿cachai? No tiene un reflejo, pero es porque tiene la categoría de un fantasma, ¿cachai? Como está muerto, es un espectro, ¿me entendís? Como es no tiene materialidad necesariamente, es como la imagen, por ejemplo, cuando tú te miras un espejo, esa imagen que tú estás viendo no existe por sí misma, no tiene una materialidad, es solamente una imagen, ¿no? Es lo mismo, es luz reflejada. Es como que esa imagen saliera del espejo y se moviera sola, no tiene materialidad. Esos son los videos más terroríficos que hay en TikTok cuando ¿no has cachado? No, que el tema es que es bacán lo que está diciendo, porque en realidad son detalles del terror en lo cotidiano, como el reflejo,
¿cachai? Que no está la sombra que se mueve sola. Es un terror, quizá ya en esta altura no es una película que cause tanto terror como, no sé, una monja asesina o qué sé yo, El Conjuro, ¿cachai? Pero sí tiene las referencias clásicas del terror clásico, que es ese terror de un monstruo, pero también hay estos detalles que... psicológico. Sí, que te dan miedo, que te asustan y asustan más incluso. Y que además tiene... Y que no solo obedece como al repertorio de la fantasía, sino que obedece como al repertorio del pensamiento universal. O sea, lo que nosotros conocemos como universal, que en verdad no es universal, ¿no? Que es el pensamiento occidental, ¿no? Desde Platón en adelante, para no irnos tan atrás, ¿cachai? Como... de hecho, hay un texto de Platón, bueno, no voy a hablar de esta paja, pero sí les voy a decir que él ya lo pensó, ¿me entendís? Como, si acaso la imagen que refleja la representación, aquella imagen que se supone que sustituye la cosa, ¿no? Tiene carácter, ¿existe o no existe? Es lo mismo, nos podemos preguntar aquí, como Drácula, si no tiene reflejo, si no se puede poner frente a un espejo, en el caso, ¿existe o no? ¿existe o no existe, no? Como frente a qué estamos, como a qué le tenemos miedo finalmente, ¿no? Como ¿cuál es el agente del terror? ¿Cachai? ¿El terror me pertenece a mí o alguien me lo está infringiendo, ¿no? Existe como ¿cómo decirlo? Como ¿quién finalmente dónde está el crimen, ¿no? ¿A dónde está? ¿Como en el que lo hace o en el que lo recibe o en el vínculo entre las dos personas? Hay una cuestión espacial, hay una cuestión de intencionalidad, como que uno se puede preguntar como multitud de cosas si es que no contáis con la otra, con el que tenía al frente, si no contáis con Drácula, toda esta historia, ¿en qué se resumiría? En puro delirio, locura, manicomio, ¿no? Como la sed de expansión de los imperios, como que finalmente es la historia universal. Comillas, no existe la historia universal, pero la historia como... de muchos pueblos, digamos, sí. Claro, como enfrentamientos, guerra. Ahora, en el caso de la película esta de Francis Ford Coppola, que es la que hemos estado comentando, no tenemos un Drácula que pase frente a un espejo. El único momento en que se enfrenta a un espejo es cuando está Keanu Reeves, acá Jonathan, afeitándose, ¿no? Claro. Y es muy bonita esa escena, bueno. O sea, no sé si es bonita, pero es muy... igual tiene una belleza, ¿no? Él se pone por detrás de Jonathan y dice, ten cuidado con lo que haces, tienes que ser más cuidadosa, como... Y agarra la navaja y se lo pasa por el cuello y queda un poco de sangre en la navaja y él se da vuelta para atrás y se chupa la navaja, ¿no? Como que la lame, ¿no? Y queda así como con sabor, no sé, como un disfrute, ¿cachai? Una cosa, bueno, se ve gorda la wea. Claro. Y se pone frente al espejo y el espejo se rompe, ¿cachai? Maravilloso. Hermoso, ¿cachai? Como, Sí, entonces puro significado ahí todo el rato. Sí. Oye, también antes de que se nos pase, quisiera destacar dos cositas. Una buena y otra negativa. También vamos a apelar aquí a don Francis Ford Coppola. Una cosa buena es que la vestimenta, todo el vestuario, hermoso. Encuentro que es hermoso. Y no me parece casualidad que lo haya hecho una japonesa, Eiko Ishioka se llama, porque al principio... como tú dices, no solo está el tema de las sombras, sino que hay un contraste bien fuerte entre el blanco y negro y el rojo. Y yo ya me voy a ir a una volada, pero me recuerda mucho como al teatro Butoh, al teatro, como que este teatro que están las figuras pintadas de blanco completamente, pero los contrastes como tú estás todo de blanco, es como si todo fuera blanco y negro. Pero el contraste con el rojo, que es el rojo de la sangre... El rojo es la sangre todo el rato. Sí, y la vida, ¿no? También. Y la honra, ¿no? Porque esa como no es una toga, es como este abrigo como, rojo. Claro, una capa. La capa, digamos, con la que empezamos a conocer, digamos, a Drácula. Es la que tiene como las inscripciones de su linaje de dragón. Claro. ¿no? Como con hilo dorado. Sí, de hecho, sí. Entonces, bien interesante. Yo creo que el vestuario ahí no creo que sea casualidad que sea una japonesa. Y algo negativo, yo la otra vez veía una entrevista que le habían hecho a Winona Ryder. Lo pasó, o sea, digamos, como que ella reconoce que es un trabajo súper bueno con Francis Ford Coppola en Drácula, pero no lo pasó tan bien porque nos vamos de nuevo al machismo que ha habido siempre en la industria, bueno, en todos lados, en verdad, en todos lados, ¿para qué nos vamos? En todos lados. Entonces, Francis, es porque, ¿qué pasa? Gary Oldman es un actor del método, un poco, el método de esta cuestión, que es una técnica de muchos actores de meterse mucho
y vivir como el personaje que están haciendo, incluso fuera de cámara, fuera de la actuación. Entonces adelgazan 10.000 kilos, engordan como 10.000 kilos porque están haciendo X personaje, o viven en la calle porque su personaje, etc. Entonces, acá no podía ser Drácula, básicamente, pero sí tenía que tratar de vivir intensamente como Drácula. Y en las escenas esa como tan sexy, tan sexual, en un momento ella está con miedo y él le habla al oído y le dice como cosas entre bonitas y monstruosas también, porque él es un monstruo, ¿no? Y ahí Francis Ford Coppola le pidió a Gary Oldman que le dijera cosas como muy feas a Winona Ryder, porque Winona Ryder reaccionara como con miedo al principio. Porque él necesitaba grabar supuestamente y pensando que Winona Ryder no podía hacer eso por sí sola, ¿cachai? Que despreciarla, porque la tipa... Impresionante. O sea, ella es maravillosa, ¿cachai? Para hacer eso, que no está justificado para nada... Se les olvida que era actriz. Claro, de repente se le olvida. Claro. Era simplemente así, casi una mascota, digamos. Entonces, él le pide a Gary Oldman que Gary Oldman le hable y le diga cosas como fuertes, pesadas, del tipo así como... insultos, ¿cachai? Como cosas muy feas. Cosa que ella obviamente reacciona mal, porque cualquiera reacciona mal, digamos, y después cachó que había sido el director el que le había pedido eso a Gary Oldman. Entonces, mal Gary Oldman ahí, mal Francis Ford Coppola, pero es un tema que entonces Winona Ryder nos saca mucho a relucir Drácula, siendo que una de sus mejores actuaciones, porque no lo pasó muy bien tampoco. Y además que por lo que yo estuve viendo en el chismerío de YouTube, ella es la que le presenta el proyecto de Drácula a Ford Coppola. Entonces, como no es un proyecto en el que ella no estuviera poniendo todo. No, creo que ella fue productora, claro. Y de hecho, esto revivió a... Bueno, a Winona Ryder le fue bien todos los 90, digamos, no solo esta película. Y Francis Ford Coppola venía como en baja en el sentido que había hecho El Padrino, gran película, todos sabemos que es una muy buena película, pero de ahí había hecho otras películas que no le había ido muy bien. Y Drácula en el año 92 le da como el empujón económico, porque Drácula fue costosa, digamos, costó varios millones de dólares, pero recaudó más de 200 millones de dólares, o sea... como muchas veces más lo que había costado. Entonces, esta cuestión, yo creo que él dijo, ya aquí hago 10 películas, ¿cachai? Porque en el fondo como que le dio plata para todos los 90, digamos, para hacer lo que quisiera. Entonces, claro, ¿no? Ahí yo creo que Winona Ryder acá no ha sido tan reconocida como lo merece, digamos. Porque además hace un papel buenísimo. Y tiene, bueno, ya hemos visto 2 películas de ella, por lo menos en este podcast, ¿no? Sí. Y en todo hace un buen... Como que yo siento que tiene un buen desempeño, pero siempre es como... Y no es curioso, o sea, no es curioso que sea como protagonista, pero secundario, o sea, protagonista, pero no tan protagonista, ¿cachai? Sí, como, sí. como ella gatilla la narración, pero ella no es la narración, ¿cachai? Como, sí. Y ahí tú decís como, esta es la historia de todos nosotros. Sí. Oye, pero... Ya, volvamos a Drácula. Drácula, entonces, este personaje que, bueno, había pasado esto y bien Winona Ryder con todo. A pesar de que le quitan el protagonismo, digamos, lo hace muy bien. Y bueno, Gary Oldman igual se luce porque es un buen actor, digamos. A mí quería, por último, la escena final, con este vitral como alrededor del cuerpo de Drácula. Spoiler, Drácula es vencido por Van Helsing y el grupo que... Pero es finiquitado por Mina. Por ella, ¿no? Y ella en un acto de amor, porque él le pide también morir, en el fondo. Que lo libere. Sí, que lo libere de esta maldición, porque él está como, volvamos al tema, está maldito, y ella lo mata, ¿no? Una estaca, digamos, en el corazón. Y hay una imagen muy bonita con los colores como de un vitral y desde arriba, ¿no? Como que la cámara enfoca desde arriba, que es da a entender que es Dios, ¿no? Como que perdona a Drácula. Y me encanta toda esta alegoría porque parece un cuadro como del Renacimiento, ¿no? Claro, porque tampoco se entiende si son ellos mismos los que están ahí o es el dibujo que está como en esta cúpula. Claro, porque había un dibujo. Pero finalmente son las dos personas que están en el mismo lugar, en una posición muy... Ambos dos, ¿no? Entonces tú decís como, ¿quién mira? Es la pregunta de la sombra, ¿no? Como, ¿quién está mirando qué es lo mirado? Son ellos mismos representándose en esta imagen que atravesada por la luz. Ellos siendo sombras de sí mismos están siendo atravesados por esta imagen que te expele la luz.
o es que en verdad es otra historia, ¿cachai? Como son Claro. otros, ¿no? Sí, o es todo el rato, bueno, y el juego que hablábamos de antes, si es Mina o la esposa, ¿no? Como como nunca te queda claro si lo ama o no, y quizá el acto más de amor puro es matarlo al final. Eso, ahí yo quería que conversáramos de eso, sobre la necesidad de... Porque, bueno, no estoy haciendo un llamamiento a que la gente mate a sus parejas, No, obviamente no. menos a sus ex, ¿me entendís? Como, No, porque por algo son ex, ¿me entendís? Como, pero lo que voy es que hay algo que tiene que ver con los recuerdos, ¿no? Y que cuando tú decís, bueno, Drácula está maldito, como que suena ahora que se ocupa maldito para un montón de cosas. Yo más bien quisiera puntualizar en que uno igual tiene que ver con la herejía, con lo divino. Con lo divino, pero también con el levantarse y con hacer un conjuro, como yo voy a ser el dueño, el señor de las tinieblas, de las fuerzas del mal, ¿cachai? Le dice cuando se levanta contra Dios, ¿cachai? Y la carga que asume con eso es vivir toda la eternidad a costa de toda esta necesidad de sangre, ¿no? Y de rejuvenecer y no sé qué, en fin, todo eso. Pero también queda como un alma en pena, ¿no? Como esta alma que no encuentra, digamos, su destino final, sino que también permanece como en un lapso de tiempo en el que no hay sentido, porque no está la persona amada, porque no, ya en algún momento las guerras terminan, entonces ya tampoco... Él dice, estas guerras son historia, ¿no? Entonces él ya está fuera de la historia, él ya está fuera de su propia historia, y está viviendo como otro ser, que es como también en las películas y en los cuentos nosotros nos conocemos como los seres de la sombra, ¿no? Como hablando también de qué significa eso. ¿Es que venís del Averno o es que te limitas a hacer esta cuestión, este rincón de la existencia que no sabemos si es tal o no? Y quería hacer el vínculo entre eso, entre esa sombra y esta alma en pena, como con el mismo sentido de los recuerdos, ¿no? Como de alguna manera liberarse de esta historia es el único modo en que él libera también su alma de estar penitente como hasta la eternidad. Y el único modo en que él sea liberado no es solamente un ejercicio de él en su muerte, ¿no? Sino es que la otra persona te ayude a que esa historia muera. Claro. Y es un gesto de dolor y de generosidad, ¿cachai? Y es algo que hemos perdido, siento yo, si es que alguna vez lo tuvimos, lo hemos perdido totalmente como de vista el momento de vincularnos con otra persona, ¿no? Como uno no solamente termina las historias amorosas o las historias vitales porque se acabó el amor, ¿no? Sino que a veces el amor sigue, pero la historia debe acabar, ¿cachai? Porque el dolor y el presente son lo suficientemente imponentes ante esa voluntad de afecto, ¿cachai? Y es algo que por lo menos a mi generación yo creo que lo hemos aprendido solamente por los papás separados, por esas incomunicaciones, porque es más fácil como tener una relación vampiresca en términos sexuales antes que una relación, no sé qué sería lo contrario, ¿no? Pero una relación, digamos, más completa, ¿no? Como con un poco más de luminosidad, en términos materiales y analógicos, o sea, y metafóricos, digo. Sí, pucha, no sé qué agregar a tan profundo reflexión. No sé, es que a mí me pareció hermosa esa parte, ¿cachai? Como... Hermosa. Yo además, creo que... ella lo besa cuando está en su peor momento, sí, sangrando, como monstruo, atroz, ¿no? ¿cachai? Sí, lo besa. Eso es amor, por el final, como... bueno, suena muy banal, muy simple, pero al final... no creo que sea el mensaje de la película completa, pero sí el mensaje como de esa escena, sí. En especial es como que el dejar ir es amar, o sea, sí. el dejar ir en este caso es muy obvio porque ella lo tiene que matar, digamos, pero amar es dejar que es matar el dolor de la otra persona y ese dolor puede morir de distintas maneras, puede morir contigo, puede morir sin ti, ¿no? O sea, amar también es dejar ir a otro y ser libre, dejarlo ir a otro país, dejarlo tener, no sé, otra relación incluso, etcétera, etcétera. Entonces, claro, en la vida cotidiana uno no empatiza con Drácula ni esa escena como tan hermosa, digamos, pero si uno empatiza con el, ese nivel de compasión que no es como pena por el otro, es una palabra como mal interpretada en español, pero la compasión en otros idiomas es la capacidad de poder
amar a otro a pesar de uno, ¿cachai? Como a pesar de la felicidad de uno, o amar a otro como sin un interés sexual ni nada, sino como un interés como de la humanidad en el fondo, amar la humanidad del otro. Entonces me fui en volada con eso, pero me parece... es un concepto que a mí me gusta mucho. Entonces eso es lo que tiene Mina al final, o sea, realmente lo amaba porque lo deja ir, lo deja morir, y se acaba el dolor, se acaba como su maldición en el fondo, pero pucha, ¿cuánto uno tiene que dejar ir en la vida? O sea, desde la muerte, ¿no? Como desde que se te muere alguien que uno quiere, tus mascotas se mueren y uno tiene que dejarlos ir y sufre mucho, ¿no? Entre medio, las parejas, etcétera, nuestros padres, qué sé yo. Entonces, esa escena, no creo, como digo, que sea el mensaje de toda la película, pero sí esa escena que está muy bien retratada, muy, muy bonita. Y ahí empieza a sonar, porque ahí empiezan los créditos, y empieza a sonar, y con esto ahí terminamos, yo creo, mi parte del podcast, por lo menos, porque es una canción que me encanta de Annie Lennox, que se llama Canción para un vampiro, de hecho, que ella lo hizo especialmente para esta película, para el soundtrack de esta película, y la letra es un poema, porque Annie Lennox es maravillosa, digamos. Y bueno, empieza así, voy a leer solo un pedacito. Ven a estos brazos otra vez, pon tu cuerpo abajo, porque el ritmo de este corazón tembloroso late como un tambor. Es mejor para ti, sangra para ti, no sabes cómo suena, porque es el tambor de la batería, es el canto de todas las canciones. Una vez sostuve una rosa, la más rara de este mundo, que jamás se dignó a florecer. El invierno cruel enfrió el brote y robó mi flor demasiado pronto la soledad, la desesperanza de buscar los fines de los tiempos, porque en todo el mundo no hay amor más grande que el mío. ¡Oh! Ya. Igual impactante. Porque, impactante. Sí. Pero en el fondo ella lo que quería era expresar este amor imposible de Drácula, ¿no? Esta maldición. Porque está maldito no solo como porque tiene que absorber sangre humana, porque está envejeciendo, sino que está maldito porque ama algo imposible, ¿no? Y porque el que ama solo es él. Claro, ¿cachai? solo es él. Y esa es la Esa es la gran maldición, sí. El mayor, o sea, como el amor enorme ese es de ella, no es el de la otra persona. Sí, es como... Sí. No hay amor más grande que... Eso, claro. ¿no? ¿Dónde encalla esto? Y todos ahí podemos empatizar, digamos, no con el monstruo, pero sí con amar algo como imposible, ¿no? Como, no sé, o sea... creo que además las mujeres nos pasa un poco más que los hombres culturalmente, o sea, como el ser fan, por ejemplo, el tener algo así que tú sabes que como que lo amáis, pero no va a ser. Sí, como que me gustaría decir tantas cosas, pero una de ellas es que yo he aprendido con el tiempo, ojalá que esto lo escuchen las personas más jóvenes y les lleguen, ¿no? Como que a veces hay amores imposibles que está bien que sean imposibles. Sí. ¿Me entendís? Como que por algo son imposibles. Sí. Si no, vamos a terminar como Drácula. Sí, por favor, como atender a esas cosas. Primero, sí, como por algo. Sí. O sea, y digo, desde los fans hasta, no sé, de relaciones que tú decís como esto no puede ocurrir por ABC, por pucha, por distancia, por X cosas, sí. Por edad, por lo que sea, ¿me entendís? Como hay cosas que son que mejor que queden a distancia, ¿no? Y hay amores que son mejores que se vivan a distancia, sí, a pesar de lo difícil. Pero también pienso como toda esta reflexión que hemos hecho en torno al amor, que no quiero que nos va a faltar la persona que llegue y diga, estas mujeres hablando de amor, que es como ya el cliché máximo según estas personas, sino que más bien quiero pensar en cómo hoy en día nosotros podemos modular este concepto de amor romántico, ¿no? Sí. Totalmente romántico. Trágico, y todo sí. y todo lo que esto conlleva, ¿no? Sí. Sobre todo para las mujeres. Pero también en una época donde tenemos cantantes de moda, sobre todo los chilenos, ¿no? Como que yo he escuchado por lo menos ya 3 reggaetones de cabros jóvenes de 15 años, 17 años máximo, que dicen yo no sé amar, ¿no? Y lo cantan y lo perrean, ¿cachai? Entonces yo digo... digo, ya, qué bueno, pero también digo como, ¿qué está pasando también? ¿No? Como, porque nosotros quizás, la generación mía, yo nací en el 85, nosotros como que nacimos como sabiendo o nos educaron para amar, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Que el amor dio un cuidado, como, ¿cachai? Claro, la teleserie. Claro, y todo eso. Pero ahora parece que no es tan así. Ahora como que estamos en un momento de la humanidad en que el amor no es como de primera necesidad, lo que igual me parece, en algún sentido me parece bien, ¿cachai? Como porque existe más vida más allá del amor, y eso nos da libertad en muchos sentidos,
pero también el amor tiene algo que nos humaniza, ¿no? Como que es algo que bueno, yo no sé si solamente los humanos aman, porque yo estoy segura que mi perro me ama, ¿me entendí? Pero, mi gato me ama. sí, yo estoy súper segura de eso, pero sí, como la expresión de ese amor y poder conversar sobre esto es algo que nos permite compartir emociones, ¿cachai? Y compartir, hacer funcionar la máquina voladora que tenemos dentro, ¿cachai? Que es como la que piensa, la que imagina, y la que recuerda, la que crea, ¿cachai? La que sufre, como... Sigo pensando en la música que nos gusta, como estamos grabando esto y hoy día es el primer día de Karol G en Chile, ¿cachai? Como canciones de amor, ¿cachai? Como canciones de amor latinoamericanas cantadas por mujeres, que corean mujeres, bailan mujeres, ¿cachai? Como nuestra cultura completa, desde el rock hasta, bueno, no sé si el punk, ¿no? Aunque quizás sí, ¿no? Como cantan sobre estas cosas y sobre como las dificultades que se tiene de poder alcanzar esa idea, esa relación y esa comunicación con una otra persona que no te deje caer, ¿cachai? Y que en esa compañía te permita aprender a amar. Porque no es como algo que ya lo tienes adquirido, ¿cachai? No, como, se aprende. Probablemente como estos cantantes románticos fachos tampoco sepan amar y por eso tanto sobre esto, ¿me entendís? Como por algo hay un mambo ahí dando vueltas, ¿no? Como, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué Chile escucha tanto reggaetón que es sobre amor? Es sobre eso, ¿cachai? Como, ¿qué es lo que nos... Estamos rumiando todo el día canciones que tienen que ver con nuestra sexualidad, pero también con las cosas que nos pasan en términos emocionales, ¿cachai? Como sobre todo en épocas de post-pandemia, como la cuestión de la salud mental, tiene caleta que ver con esto, ¿cachai? Como hasta qué punto el amor es una sola dimensión y no se lo come todo, ¿no? Y por qué es importante darle el espacio que eso se merece y no darle la película entera, ¿cachai? Como... no quiero decir que la película completa de Drácula se lo come el amor, porque creo que hay muchas más cosas, pero sí, al menos en esta versión de Francis Ford Coppola, es muy romántica. La narrativa va en esa línea, sí, y por eso también pega, por eso también le hace sentido a tanta gente y es tan popular y es un clásico. Sí, es un clásico. Bueno, tu reflexión, volvemos a las profundidades del ser, digamos, gracias a Andrea Ocampo. Yo quizá voy a ser más nice. Hagamos un podcast superficial. Voy a ser más nice yo. Pero yo creo que sí que es interesante, porque ¿dónde está como... A mí me gusta tu reflexión con los cabros más jóvenes, porque ¿dónde está como el atarte? ¿Dónde está liberarte y atarte, no? Como respecto como a los sentimientos y qué actitud es más sana, digamos, lo que te hace más libre es más sano al final. Porque digo como negar el amor completamente, creo que, porque el amor es tan, no sé, pues yo te amo a ti, ¿cachai? El amor compromete. Sí, pues el amor es muy versátil, digamos, también tiene muchas manifestaciones, o sea, yo amo a mis papás, amo a mi hermano, amo a mi pareja, pero también amo a mi gato, ¿cachai? Tú amas a tu perro, a ti te amo, yo te también, quiero. Amigo, entonces, bueno, te va a chupar la sangre. Nada de cuestiones aquí. Pero en el fondo como que es muy versátil. Entonces como negar a los 15 años, negar el amor, te cerráis como una cantidad de emociones y situaciones como... Pero no sé si al menos como los textos, o sea, las líricas que yo he escuchado tienen que ir con cerrarse, sino que con una dificultad, con una torpeza, como con no haberlo visto bien, como con no tener ese modelo. Años, o sea, claro, bueno. Nadie vio nada bien a bueno, los 15 hermana, yo conozco años. gente de 60 años que estamos en esa misma, ¿cachai? O sea, como sí, y ahí preocúpate, digamos. Súper cercana a los datos que te estoy dando. Claro, ahí te preocupáis cuando tenés ya, puta, nosotras que somos una señora de 30, digamos, ya como 31. Dejémoslo así, redondeemos en 29. 29. O sea, ahí te puedes preocupar, bueno, nunca más y nunca he amado, pero a los 15, loco, sí, o sea, a los 15... Pero a los 15 libérate, ¿cachai? Experimenta, qué sé yo, ¿por qué como catapultarte en una frase, ¿cachai? Como... Pero es porque es relevante, ¿cachai? No, porque sí es relevante, pero... Porque la sociedad igual te empuja a eso. Sí. Y pareciese que ese destino vital en la vida te enseña cosas que son inaprendibles de otros modos y te pero a los permite... 15 igual, no sé, yo tenía la sensación a los 15 que igual tenía hartas cosas que vivir, digamos, ¿cachai? Entonces como que lata que alguien no la tenga esa sensación, ¿cachai? Que tenga la sensación de que no le queda tanto por experimentar, ¿cachai? No, yo no creo, yo creo como lo contrario, yo creo que más bien ellos no están sufriendo porque no sepan amar, te están diciendo que no lo saben hacer.
O sea, te lo están diciendo, pero tampoco es como algo para estar orgulloso, ¿no? No, pues no sé, o sea, es que capaz, pues, no sé, o sea, es que la verdad es que no sé, lo que sí te puedo decir es que yo hace mucho rato no he escuchado una declaratoria de este tipo y que son generacionales, no estoy hablando de una canción, ¿cachai? Sí, interesante, y que vienen de nuestras calles, ¿cachai? Como viene, no viene así como de, ay, del Bronx, de Puerto Rico, es aquí, de La Ventana, La Florida, Puente Alto, no es así. Tú tomas la micro con un gallo que escribe esas cosas, ¿cachai? Y eso me parece como que es súper, que es un síntoma como... Bueno, no quiero patologizar la cuestión, pero sí es un índice, ¿no? De que los conceptos que tenemos sobre el amor y el compromiso, porque igual el amor es pesado por eso también, ¿cachai? Sí, porque uno cuida, ese cuidado necesita como una práctica, ¿no? Y como una empatía, como una mirada panorámica respecto a las relaciones y como a lo que se quiere y a los afectos que traspasa el instante presente y que Drácula habla de eso, ¿no? Como hablamos de un amor que traspasa el tiempo. Océanos de tiempo, ¿cachai? Claro. O sea, cáchate el nivel de peso que tiene ese amor. Claro, en el fondo no es feliz, nunca es feliz, po. Incluso cuando la encontramos, nunca es feliz. Entonces, eso me parece importante como decirlo, el amor no es igual a la felicidad, tiene momentos felices, obvio. Claro, tiene momentos de satisfacción, pero también tiene momentos de trabajo arduo, de verdad es arduo, ¿cachai? Como... No es como, o sea, no quiero decir que es otra pega más, pero lo voy a decir igual. Es como un tiempo que tú tienes que dedicar. Es como cuando tú... Tienes que tener una exposición, sí, claro. Si no la tenés, se hace pesado. Tienes que nutrir esa planta, de alguna manera, ¿no? Como, no basta con el agüita, hay otras cosas, ¿cachai? Bueno, hay distintos tipos de agua también. Sobre todo cuando te la cortan es súper evidente, ¿no? Oye, estaba pensando como en aguas con sabor, nada que ver. También, pues, también. Sí. Pero yo creo que, bueno, independientemente de que hayamos terminado hablando de esto, yo creo que hay una cuestión en Drácula o varias cuestiones, pero al menos de las que nosotros podemos destacar y que yo creo que son importantes al momento de verla y de compartirla con tus amigos, con tus hijos, con tus sobrinos, ¿no? Y es como no solamente poner el punto en que esto es una película del terror porque también es una historia de amor o desamor, ¿no? Sino que tiene que ver con un poder, porque hay relaciones de poder evidentes en términos sexuales, en términos de clase también en la obra, ¿no? En la película, sino que también habla de una complejidad como de un personaje muy complejo, súper profundo, ¿cachai? Como que tiene tantas capas cual historia y capítulo te va echando a andar. Y esa yo creo que es una riqueza que muy pocas películas tienen, ¿cachai? Muy pocos personajes tienen. Sí. Porque les da fuerza, les da vigor, permite, digamos que esa es la sangre que a nosotros nos permite seguir reviviendo la historia, ¿no? Sí, todo el rato. Estoy totalmente de acuerdo. Y que además es una persona terrible, que es el empalador, ¿no? Pero que llora por su amada, muy sensible, ¿no? Es como un poeta, además. Como... Es que a mí me impactó eso, como el vampiro llorando, weón. Es que, ¿qué es eso? ¿Me entendés? Yo dije, weón, ¿qué es esto? Esto es maravilloso. Está muy bien hecho, sí. No, véanla, yo de verdad se los recomiendo, no se los, bueno, es que depende de su nivel de escrúpulo, ¿no? Yo como soy una persona que tiene harto escrúpulo y como que me paso todos los rollos y como que sufrí de chica viendo guas de ovni, guas por el estilo, como que me da mucho nervio, entonces digo, ya, de noche no. Ya. pero si usted es una persona como con una salud mental mejor que esta, sí, a mí véala cuando quiera. Me gusta harto el cine de terror, de miedo, y me gusta el gore igual, me entretiene. ¿Hay escenas de gore? ¿No hablamos de eso? Sí, hay escenas como bien fuertes, pero me gusta harto, entonces, claro, si usted tiene más escrúpulos, es una persona, yo no sé si es sanidad mental, yo creo que quizá no, ¿cachai? Es que quizá hay una fortaleza y una capaz de distinguir entre la ficción y la realidad evidente, clara. Yo a veces no la tengo. No me pasa, por ejemplo, cuando me paro frente a un maniquí, me pasa esa weá, desde chica, ¿cachai? Como, para mí, una película de los maniquíes, o sea, es terrible. Bueno, hay historias, no lo voy a comentar en esto, pero sí como tengo muy malas experiencias con los maniquíes. Bueno, entonces digo... por eso también me interesa la cuestión del reflejo, ¿no? Porque es como, ¿esto que está ahí existe o no existe? Qué interesante, mía. A mí no me pasa eso con los maniquíes, me saco fotos con los maniquíes, me gustan. No, a mí no me gustan nada. Puedo soportar súper fácil como los torsos.
sin pero, rostro, ¿y los sin corpóreos? brazos. ¿Te pasa algo con los corpóreos? Mira, ¿Con yo Dr. me Simi? acuerdo, no tienen el mismo efecto, la verdad. ¿Ya? Y de hecho me acuerdo de haber sido chica y de hacer el terror de como los corpóreos, por ejemplo, cuando mi mamá como arrendaba corpóreos para los cumpleaños. Weona. Mira, yo la única vez que recuerdo de los primeros recuerdos que tengo, no es el primero, pero sí de los primeros, es un cumpleaños de los 4 años que mi padre, Miguel Ángel, lo arruinó, quiero decirlo acá públicamente, porque nunca lo voy a perdonar. Está bien. Yo amo a mi papá, lo amo, nos llevamos muy bien, ¿no? Pero esta weá no se la voy a perdonar nunca porque yo estaba en mi cumpleaños y mi papá llega con una máscara de Skeletor, de He-Man. Pero a los 4 años No, yo eso es terrible. encontré que era... Entonces llega y me dice, ¡feliz cumpleaños! Y no sé qué. Oh. Y yo me puse a llorar porque tenía, y recuerdo muy vívida, la sensación de la duda si es que ese hombre era mi padre o era Skeletor. ¿Cachai? Sí. Porque no podía diferenciar bien si era mi papá o Skeletor. Y mi papá, que me causa mucha empatía, confianza, alegría, digamos, de repente estaba con una máscara de Skeletor que me causaba miedo. Entonces era como que el impacto, la contradicción mental era mucho a mis 4 años. Y me puse a llorar. Y mi mamá le gritó a mi papá que tenía que sacarse la que me había arruinado el cumpleaños, básicamente. Claro. Después el cumpleaños volvió a hacer lo mismo, pero a mí nunca se me olvidó esa máscara. Incluso hay una foto, ¿cachai? El desubicado sacó una foto con mi cara así como de terror y mi papá Ay, qué llegó... heavy. No, es que yo soy hija de el papá cruel. Sí, bueno, yo también, pero sin máscara. Claro, sin máscara. O con otras. Bueno, entonces esa sensación de no diferenciar es como, pero a los 4, pues amiga, ¿no? Ahora. Sí, no. Pucha, pero imagínate si empezáramos a analizar toda esta Drácula o todas estas historias como en clave no olvídate, no. Oye, vamos a los agradecimientos. Ya. Le agradecemos mucho a nuestros amigos que están ya escribiéndonos sobre qué onda el podcast, quieren aparecer en el podcast. que quieren aparecer también, Sí. están proponiendo sus películas. Sí, queremos decirle que no nos interesa lo que... Una buena abierta. No, Convocante. sí, no, al contrario, no, en serio, queremos que participen, así que vamos a tener de aquí en adelante más invitados. Sí. Vamos a hablar de distintas películas que les gusta. Hay gente que es como interesante igual, ¿no? No, y yo creo que si abrimos esto, la idea es que sean personas que sean Mateo en su película. Mateo, ¿cachai? sí, Como que de verdad. que tengan una película que sepan mucho de eso. Y que nos vengan a enseñar de esa película, porque yo, por Claro. ejemplo, siento que Drácula daba demasiado. Daba me mucho. siento muy pobre de recursos respecto a Drácula, y sé que no es así, ¿cachai? Pero siento que se podría más. Entonces, si tenemos de repente a alguien que sepa mucho sobre algo y que además su Quiera profesión compartir, tenga que claro. ver con eso y que nos bueno, yo creo que tenemos que inspirarnos ahí y ser muy selectivos. Sí. Para no sí. latear, porque francamente no hicimos este podcast para eso. No. A pesar Pero- de que hablemos de Platón y bueno. A pesar de que el amor. Bueno, pero te hablé de Platón y de Jere Klein también. Sí, pues. Hablamos de Platón y Karol G. También, ¿no? Sí. Sí, que están muy unidos, pero bueno. Y lo otro que tenemos que decir es que nos sigan en nuestras redes sociales, que Sí. es solamente una en este momento y que es Cortas de vista. Sí, en Instagram. Vamos a estar subiendo un capítulo semanal y nos van a encontrar en todas las plataformas disponibles. Sí. Considerando, incluso deberíamos considerar YouTube. Sí, Porque creo deberíamos que es más considerar. fácil para ciertas personas, sobre todo de la generación. Mayor. Sí. Sobre todo las generaciones draculescas más De océanos de tiempo. de océano, claro, que atraviesan océanos de tiempo para poner play. Muy bien. Oye, también recomiéndanos a tus amigas, amigos, amigues, primas, primos, familiares y enemigos, si es tu caso. Y finalizamos así el podcast. Después Sí. vamos con nuestra sección prohibida, que es solo para los fans. Sí, pero hasta el momento esta es la versión final es la oficial versión de este podcast. Así que agradecida porque nos haya invitado a ver esta película, que me pareció muy buena, o sea, un clásico de clásicos. Y nos vemos en una próxima capítulo y próxima sesión también, porque estamos en esa. De terapia. Claro. En tu sección de terapia favorita. Cortas de vista. Muy bien. Adiós. Acabas de escuchar Cortas de Vista, un podcast que solo ve de cerca.